Algo oscuro acecha en las colinas de Gévaudan. Es 1764 y la tranquilidad de este remoto rincón de Francia ha sido rota por una serie de ataques inexplicables. No es un lobo, ni una manada salvaje. Es algo más, algo peor. Los aldeanos, antes escépticos, ahora viven en un miedo constante. Cuentan que en las noches una sombra recorre los caminos y se oculta en los bosques. Nadie está seguro. Las víctimas, desgarradas de manera brutal, parecen haber sido atacadas por una criatura más grande de lo imaginable. No hay testigos, solo cuerpos y rumores que recorren el aire, pesados como la niebla de las montañas. Pero, ¿qué es esta bestia? ¿Por qué Gévaudan? ¿Por qué ahora? Nadie lo sabe con certeza. Solo hay historias. Historias que dejan una sensación de frío en los huesos y una pregunta latente en cada conversación. ¿Es algo terrenal o una maldición de tiempos pasados? Antes de entrar en el contenido, te recomiendo que te suscribas al canal, actives la campanita y nos des un like para poder crear más contenido como este. A medida que el número de víctimas crece, lo que al principio parecía un mito se convierte en una realidad imposible de ignorar. Los rumores hablan de una criatura que se mueve con una rapidez inhumana. Algunos que han logrado escapar describen su tamaño como descomunal. Sus ojos brillan en la oscuridad y su pelaje es tan oscuro como la noche misma. Pero lo más aterrador no es su apariencia, es su hambre insaciable por la sangre humana. El primer ataque ocurrió en junio de 1764. Jeanne Boulet, una joven de 14 años, fue encontrada muerta cerca de su pueblo. Su cuerpo había sido brutalmente mutilado. Al principio se pensó que era obra de lobos salvajes, algo no inusual en esa época, pero los detalles de la escena eran extraños. Las marcas de su cuerpo no coincidían con las de un lobo. Algo no cuadraba. Los ataques continuaron y las muertes se volvieron más y más macabras. La gente comenzó a susurrar sobre una bestia, un ser que no pertenecía a este mundo. Nadie sabía de dónde venía, pero lo que sí sabían es que no tenía miedo a los humanos. De hecho, parecía cazarlos por deporte. Los aldeanos desesperados recurrieron a todo lo que estaba en su poder. Cazadores, soldados e incluso nobles se unieron en la búsqueda de la criatura. Se ofrecieron recompensas para quien lograra matar a la bestia de Gévaudan. Pero con cada nueva búsqueda, la criatura parecía más escurridiza, como si supiera que la estaban buscando. Y con cada fracaso, su leyenda crecía, se fortalecía. Se decía que era invulnerable a las balas, que podía atravesar las tierras más inhóspitas sin dejar rastro. Unos meses después, el miedo se convirtió en histeria colectiva. Las autoridades locales decidieron tomar cartas en el asunto. Se movilizaron patrullas, se organizó una caza a gran escala. Pero la bestia no era un objetivo fácil. Durante 3 largos años continuó desatando el terror en la región, desafiando toda lógica, evadiendo todas las trampas. Los aldeanos empezaron a perder la esperanza. Algunos creían que la bestia no era un animal sino un demonio enviado por alguna fuerza oscura. Otros, más pragmáticos, pensaban que tal vez era un depredador desconocido, una especie nunca vista antes. Entre los más renombrados cazadores que se aventuraron en búsqueda de la criatura, estaba Jean Chastel, un hombre de fe y un hábil tirador. Fue él quien, según la leyenda, finalmente puso fin al reinado de terror de la bestia. Un día de 1767, en una emboscada preparada cuidadosamente, Chastel se encontró cara a cara con la criatura. Con una calma casi sobrenatural, cargó su rifle con una bala de plata, consagrada por un sacerdote, y entonces disparó. La bestia cayó. Los relatos dicen que cuando los aldeanos se acercaron al cuerpo, lo que encontraron no era un lobo ni un oso, ni ninguna criatura conocida por la ciencia. El cadáver que yacía frente a ellos era de una monstruosidad que desafiaba toda explicación. Era como si hubiera sido creado a partir de los restos de diferentes animales, una amalgama de horror.
Nadie podía describir con precisión lo que veían. El cuerpo de la criatura fue llevado a Versalles, donde se exhibió ante el rey Luis XV. Sin embargo, con el tiempo el cadáver se deterioró y su aspecto monstruoso fue atribuido a la descomposición y a la imaginación desbordada de los aldeanos. Pero, ¿fue realmente esa la criatura que había sembrado el terror? ¿O simplemente fue una víctima más de las leyendas y el miedo colectivo? Lo que es más desconcertante es que después de la supuesta muerte de la bestia, los ataques cesaron. La región recuperó cierta normalidad, pero las historias no desaparecieron. Aún hoy, en las noches más oscuras, los habitantes de Gévaudan hablan de la criatura, de sus ojos rojos brillando en la distancia, de su furia implacable y de la duda que aún persiste. ¿Era esa la verdadera bestia o solo una ilusión creada por el miedo? Las teorías sobre la bestia de Gévaudan han evolucionado a lo largo de los siglos. Algunos creen que era un animal desconocido para la ciencia, una especie extinta. Otros afirman que pudo haber sido una hiena o un león escapado de un circo privado. Y hay quienes aseguran que no era un animal en absoluto, sino un asesino en serie que se ocultaba bajo la máscara de una bestia, aprovechando el miedo para encubrir sus crímenes. Cualquiera que sea la verdad, lo que es seguro es que la bestia de Gévaudan dejó una marca indeleble en la historia, una huella de horror y misterio que siglos después sigue fascinando a quienes buscan respuestas en los ecos del pasado. Una huella que nos recuerda que a veces lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que no comprendemos. ¿Y tú? ¿Crees que la bestia de Gévaudan fue un simple animal o algo más? ¿Un depredador de carne y hueso? ¿O una manifestación del miedo colectivo? Quizás en algún lugar aún se esconda, esperando el momento oportuno para regresar.